Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este segundo momento de nuestra primera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Vamos a continuar con este orden de la presentación. En la sesión anterior estuvimos hablando de lo que es la literatura y sus tres diferentes géneros literarios, que son las tres formas distintas que adquieren los textos, y pues vamos a profundizar al respecto. Vamos a hacer un poquito más pequeño la presentación. Aquí está. Entonces, la literatura para su estudio se divide en estas tres formas: género narrativo, género poético y género dramático. Actualmente ya se conoce un tercer género, cuarto, que es el ensayo literario, una fusión entre la ciencia y el arte. No quise profundizar en él porque en el módulo no estamos hablando, no nos metemos nada con el ensayo literario. Entonces nos vamos a remontar a los géneros clásicos. Género dramático, y observa cómo cada género, les digo yo que son, haz de cuenta que sus hijos, cada género tiene sus propios hijos, o propiamente dicho, subgéneros, ¿verdad? Género dramático, subgéneros dramáticos. Género poético, subgéneros poéticos. Género narrativo, subgéneros narrativos. Entonces, quiere decir que cada género tiene características particulares y que obviamente pues las van a tener cada uno de los subgéneros también. Vamos a ver, por ejemplo, el género narrativo tiene la intención, tiene el propósito de contarnos una historia. Esa es la intención que tiene el género narrativo: contarnos una historia por medio de personajes, y esta historia tiene un tiempo, un espacio, personajes. ¿Sí? Esas son las características del género narrativo, y principalmente utiliza un narrador, que es el que cuenta la historia en primera, segunda o tercera persona: yo, tú, él, ¿verdad? Entonces, esas son las características de manera general del género narrativo. Y este género narrativo, los subgéneros que tiene, que pertenecen a él, que nacen de él, por eso digo que son como sus hijos: el mito, la fábula, la epopeya, la leyenda, el cuento y la novela. Entonces, fíjense, remontando, les digo que a veces uno que no todos, realmente es una minoría, pero en algún momento, cuando algún estudiante del aula presencial, pues es que no me gusta la literatura, y les pregunto acerca de, pues, que si conocen los diferentes géneros, subgéneros, los diferentes tipos de literatura y demás, pues no conocen. Les compartimos, les hablamos de estos géneros, subgéneros y de todo lo que abarca la literatura, y realmente toman mayor gusto por la misma, porque para todos los gustos hay. ¿Sí? En el caso de los textos literarios, veamos precisamente, tenemos en el caso de los subgéneros narrativos al mito, que es un relato de dioses que pretenden explicar el origen de la vida, del hombre, del bien y el mal. O tenemos la fábula, que es un relato que puede estar a través de verso o en prosa, que siempre tiene un aprendizaje, ¿verdad? Lo que llamamos una moraleja. Las fábulas tienen moralejas y son protagonizadas siempre por animales, principalmente seres inanimados. Las epopeyas
que son muy antiguas, que narran pues peleas, luchas de un pueblo contra otro. Y seguramente has visto algunas películas que son basadas en epopeyas, en grandes epopeyas griegas, como Hércules, los troyanos, eh, películas así de ese tipo están basadas en epopeyas, estas peleas de los grandes culturas, estas culturas egipcias, griegas, y que incluso su temática, sus fondos, sus espacios de esas obras, pues están en estos entornos, ¿verdad? Griegos. Las leyendas que dan, que pueden ser, que por lo regular se cuentan de generación en generación y que tienen un origen verídico, digamos, que tienen un origen real, pero que al pasar de los años y como son transmitidas de generación en generación, precisamente se van degenerando, se van perdiendo, van cambiando y se les van agregando elementos más imaginarios. Pero también, pues, este tipo de leyendas, pues, nos hablan de la cultura, de los pueblos, ¿verdad? Entonces, los cuentos son relatos breves que tienen una sola historia, a diferencia de las novelas que son pues muy extensas, con múltiples tramas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta semana se nos pide analizar algunos textos literarios y se nos pide identificar a los a qué género pertenece. Entonces ya sabemos los géneros, ¿verdad? Género narrativo, género poético y género dramático. Pero con esta infografía puedes profundizar aún más. ¿Por qué? Porque puedes decirme en la actividad, la obra pertenece al género narrativo, subgénero, novela o subgénero mito, dependiendo, ¿verdad? Tú ya con esto que no podemos dar respuestas, pero con esto que estás aprendiendo a través de esta infografía, pues es que tú puedes identificar no solo el género de la obra, sino también de manera más específica el subgénero concreto que es esa obra. Vamos ahora con el género poético. Ya decíamos, el anterior, el género narrativo, tiene la intención de contarnos historias para desarrollar nuestra imaginación. Así básicamente, a grandes rasgos. Y nos cuenta una historia a través de un narrador. El género poético tiene una intención distinta, un propósito distinto, y lo podrás identificar en estas obras que estamos analizando en esta semana. Este género tiene la intención de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, de una manera artística. Esa es la intención que tiene el género poético, inmortalizar al ser amado, ¿sí? Por ejemplo, hay un fragmento de Los Amorosos de Jaime Sabines. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos. Y puntos suspensivos. Ahí sigue este bello poema de Jaime Sabines, este gran poeta mexicano, chiapaneco, bueno, me gustan muchísimos, ¿no? Pero me gusta bastante este poema de Jaime Sabines. Vean, este es el género poético, ¿verdad? El autor transmite sus emociones, sus sentimientos a través de los versos. El género narrativo a través de la prosa, a través de las narraciones
tiene una forma completamente distinta. El género narrativo es una narración, como escribimos de manera cotidiana, en prosa, y el género poético, por lo regular, son los versos, cada una de las líneas que componen un poema, ¿verdad? Son formas distintas. Y entonces, esas son sus principales características. Es en verso, hay ritmo, hay rima, hay métrica, determinado número de versos, el poema, o determinado número de sílabas, cada poema, ¿sí? Se transmiten emociones de manera bella, utiliza el lenguaje figurado, el lenguaje artístico, ¿sí? Entonces, con esto ya conocemos, ya profundizamos un poco más acerca de este género poético. También este género tiene sus propios hijos, sus propios subgéneros, formas de hacer poesía. En este caso hay hijos mayores e hijos menores, o subgéneros mayores y menores, que es la canción. Como ya les decía, así es, la canción es hija de la poesía, pero, como ya comentábamos, pues no todas las canciones definitivamente. No vamos a entrar a lo mejor a detalle, pero ustedes también se pueden dar cuenta qué tipo de canciones ya les expresaba ahorita. Por ejemplo, un poema de Jaime Sabines, ya decíamos todas las características que tiene el género poético, la belleza principalmente de la palabra, transmitir emociones, sentimientos de manera bella. Hay algunas canciones que no transmiten esos sentimientos, pensamientos de manera bella, ¿verdad? Entonces, pues, ¿y entonces qué son? Pues bueno, ¿qué les digo? Pues son formas genéricas, actuales de hacer canciones, ¿sí? Pero bueno, eh, el himno también, nuestro himno es poesía, es una de las formas de hacer poesía. Todo tipo de poemas creados a través de estrofas, o por ejemplo la elegía, que la elegía como fondo tiene como temática que se lamenta la muerte de una persona. Tenemos los subgéneros menores también, que es el madrigal, que es muy breve y que tiene versos en cuanto a su métrica, heptasílabos y endecasílabos, o el epigrama, que expresan pensamientos ingeniosos o satíricos con mucha agudeza y precisión, o la letrilla, otra forma de hacer poesía que está dividida en estrofas, a través de las cuales se repiten algunos pensamientos que son denominados estribillos, que los llevamos a las canciones también, las letrillas, ¿verdad? Segundo género, repasando nuevamente, género narrativo, cuenta historias a través de un narrador, tiene el propósito de que desarrollemos nuestra imaginación. Género poético, su principal forma son los versos. El autor transmite emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. Género dramático, tiene otro propósito, tiene otra intención distinta. Y fíjense qué interesante, este género tiene la intención de servirnos de reflexión, servirnos de catarsis. ¿Cómo es eso? Los autores de los textos dramáticos, es decir, los dramaturgos, observan lo que acontece en la vida cotidiana y toman esas historias para representar esos episodios de la vida cotidiana, aquella familia que tiene la pérdida de un ser querido, que están pasando por una situación económica difícil, o un hijo bueno, pues no está siguiendo el camino correcto, o alguna tragedia, en fin, las situaciones de nuestra vida cotidiana la toman esos dramaturgos y escriben sus guiones teatrales y después las representan en estos teatros, ¿verdad? A donde nosotros asistimos.
¿Y qué pasa cuando nosotros estamos como espectadores de esas historias que están representando en ese momento esos personajes? Nos reflejamos. Por eso digo yo que el teatro es como un espejo. Fíjense, hay una definición que me encanta de Federico García Lorca que dice, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. ¿A qué se refiere Federico García Lorca? A que si no participamos y no estamos cerca de nuestro teatro, no tenemos esa oportunidad de retroalimentarnos, de darnos cuenta cómo estamos actuando como padres, como hijos, como pareja, en fin. Por eso dice esta frase, ¿verdad? Un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Qué bella frase de este español García Lorca. Entonces, el género dramático también tiene sus principales características. Ya les decía hace un momento una de las más importantes que es un guión y al ser un guión utiliza principalmente como forma, como prototipo textual, el diálogo, ¿verdad? Entonces, fíjate la diferencia, el género narrativo utiliza la narración, el género poético utiliza los versos, el género dramático, el diálogo, ¿sí? Entonces, estas son las características. También mencionar que está dividido en diferentes momentos que son conocidos como actos, cuadros, escenas, ¿verdad? Y este mismo texto pues tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, como todo texto y como pues todo, ¿verdad? Tiene un proceso. Entonces también hay eh, subgéneros mayores y subgéneros menores. Incluso el género dramático también tiene otra clasificación que es considerada como obras musicales. Entonces, estas principales obras son las más antiguas, la tragedia, la comedia y el drama. Son obras muy antiguas que surgieron pues al momento pues de representar, de hacer culto a los dioses. De allá viene el teatro. Entonces, estas obras en la antigüedad duraban días incluso en ser representadas, como ya decía, en torno a culto a Dionisio, dios del vino y la festividad. Y de ahí fueron, bueno, moldeándose, creándose con diferentes intenciones hasta lo que tenemos actualmente. Entonces, las tragedias, por ejemplo, son justo, tienen un desenlace fatal, por eso tragedia. Una comedia, pues tiene la intención de de que a través de la risa, de la diversión, de alguna manera, pues podamos tener un aprendizaje a través de ese momento de relajación también podamos aprender, tener un conocimiento. Un drama, digamos que es una combinación entre estos dos. Hay momentos difíciles, pero también hay momentos cómicos. Las obras menores, pues son obras precisamente mucho más cortas que surgieron con la intención de aparecer en medio de estas obras tan extensas y que cada uno al paso del tiempo pues han tomado mayor posición hasta ser digamos que subgéneros muy auténticos y profundos en sí mismos, ¿verdad? El entremés, el sainete, el auto sacramental, la farsa, el sketch, seguramente hemos visto algunos de estos, o por ejemplo el sketch, bastante por medio de la televisión, por ejemplo, en diferentes programas. También tenemos musicales, que es donde pues no solamente los actores están actuando, valga la redundancia, representando, sino también hay música, están cantando, hay toda una orquesta
en ese momento de la representación de esa obra. Entonces, fíjense, esto es literatura. A lo mejor no se concebía al teatro como literatura y así es. Por eso les digo que tenemos para todos los gustos en el caso de los textos literarios y eso que no profundizamos en el ensayo literario, que es, les decía, el cuarto género. A grandes rasgos, por conocimiento general, ¿cuál es el ensayo literario? Ya les decía, es una combinación entre la ciencia y el arte, ¿verdad? Es decir, reúne un ensayo literario la rigurosidad de la argumentación, por ejemplo, pero lo hace a través de un lenguaje bello, ¿sí? Entonces, utiliza una redacción subjetiva con un matiz quizá hasta poético, pero en el fondo trata de transmitir un conocimiento de forma argumentada también. Entonces, bueno, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión, no sin antes, en este momento, por ejemplo, tenemos a nuestra compañera Perla, darle la oportunidad si es que hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, y si no, pues daremos por finalizada nuestra sesión. Perla, ¿algún comentario, alguna duda, algo que quieras expresar? Adelante. Eh, pues en sí no es como una duda, sino me quedaron muy claros los tres géneros, no, cuatro, los cuatro géneros eh, y sus subgéneros literarios. Me quedaron muy claros. Excelente, qué bueno, Perla. Y esto te va a ayudar para que, no sé si ya hiciste tu actividad integradora uno, pero te va a ayudar a poderla realizar con mayor precisión, con mayor claridad, de una manera más fluida, porque ya tienes este conocimiento previo. La siguiente sesión de viernes vamos a terminar esta presentación. Si te fijas, realmente entre comillas vimos pocos temas, pero son temas sumamente extensos, sumamente profundos. Entonces, por eso es que dividimos esta sesión en dos, para que vaya Exacto. quedando más claro y no saturar también demasiado, para que haya una buena comprensión. Me parece perfecto, Muy porque bien, sí me quedó Perla. claro todo. Ok. Adelante. No, no hay ninguna duda por el momento. Muy bien, Todo bien. excelente. Entonces, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Gracias a quienes ven las grabaciones de estas sesiones. Gracias, en este caso, Perla, que nos acompañas aquí de manera síncrona. Espero nos puedan acompañar el próximo viernes a la misma hora. Nos encontramos. Pues gracias nuevamente. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Descansen. Hasta luego. Buenas noches, Perla. Igualmente.